Cuando un proyecto no fluye, tu información interna y tus programaciones inconscientes también se reflejan en lo que intentas crear o sostener. Hay proyectos que no se detienen por falta de ideas. La idea existe, el deseo también. E incluso puede haber preparación, formación, entusiasmo y una visión clara de lo que se quiere construir. Sin embargo, llega el momento de avanzar y algo se frena. No siempre de forma evidente. A veces aparece como procrastinación, otras veces como cansancio, desorden, perfeccionismo, dudas constantes o una sensación persistente de que todavía no es el momento adecuado. Entonces, solemos pensar que el problema está en la disciplina, la organización, la estrategia, el tiempo o la falta de clientes. Aparentemente, el problema está afuera. Y entonces, es cierto. Pero, ¿qué ocurre cuando, aún teniendo claridad sobre lo que hay que hacer, algo dentro de nosotros sigue resistiéndose? Quizás porque un proyecto no nace únicamente de una idea, nace de una persona. Y esa persona tiene una historia. Cuando surge el deseo de crear algo nuevo, muchas veces nace de lo vivido, de aquello que se ha atravesado, comprendido o transformado. Existe el impulso de llevar ese aprendizaje un paso más allá y compartirlo con otros desde la propia experiencia. Pero esa misma historia que impulsa a crear también puede influir en la forma en que sostenemos lo que estamos construyendo. Una historia formada por experiencias, necesidades, vínculos, aprendizajes, formas de relacionarse, de interpretar el mundo y de adaptarse a él. Por eso, cuando un proyecto, un negocio, un emprendimiento o cualquier iniciativa importante no fluye, quizás no siempre basta con preguntarse qué falta hacer. A veces también conviene preguntarse qué puede estar influyendo en la forma en que intento crear esto. Porque el mundo emocional también participa en la forma en que construimos, no solo porque sentimos emociones, sino porque las experiencias que vivimos dejan significados, asociaciones y aprendizajes que pueden seguir influyendo, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello. El subconsciente no distingue entre una empresa, una relación, un cambio de vida o un emprendimiento. Lo que reconoce son significados, simbolismos. Se conecta con aquello que la historia personal le enseñó sobre la seguridad, el reconocimiento, el valor, la pérdida, el éxito, el rechazo o la pertenencia. Por eso, un proyecto no solo necesita una idea, organización, estructura o estrategia. También puede poner en movimiento capas más profundas, la relación con el dinero, el valor personal, la autonomía, el sentido de pertenencia, la visibilidad, la capacidad de recibir o el miedo a decepcionar. Porque un proyecto no solo pide acción, también pide identidad. Y a veces, aquello que se intenta construir toca lugares internos que no siempre son fáciles de reconocer. Puede despertar miedo al juicio o al fracaso. Puede activar culpa por crecer más que otros, por destacar o por tener algo que personas importantes en la propia historia no pudieron alcanzar. Puede generar incomodidad al cobrar, dificultad para sostener límites o miedo que el entorno cambie si la persona empieza a transformarse. Incluso puede ocurrir algo que suele resultar difícil de admitir. El miedo no siempre está en que el proyecto fracase. A veces está en que funcione. Porque si funciona, quizás habrá que sostener una nueva versión de uno mismo, una versión más visible, más responsable, más autónoma. Y eso puede generar conflicto cuando una parte interna asocia el crecimiento con la pérdida de aprobación, pertenencia o cercanía. El ambiente emocional también importa, porque no construimos nuestros proyectos en el vacío. Lo hacemos dentro de una vida, de vínculos y de dinámicas que pueden influir en la forma en que avanzamos. La pareja, la familia, los hijos, las amistades, las responsabilidades, el trabajo, el contexto económico y las relaciones que nos rodean
y forman parte del escenario desde el que intentamos crear. Y a veces el conflicto no está solo en el proyecto, está en lo que ese proyecto podría cambiar. Porque crecer puede implicar poner límites, puede requerir tiempo propio, puede significar dejar de estar disponible para todo y para todos. Puede implicar tomar decisiones distintas, priorizar nuevas metas o cuestionar roles que hasta ahora habían sido parte de la identidad. Y eso no siempre es sencillo, no porque haya algo mal en la persona, sino porque todos necesitamos sentir que pertenecemos. Por eso, cuando avanzar parece generar tensión, culpa o miedo, quizás no se trata únicamente de falta de disciplina o de organización. Tal vez el proyecto está mostrando algo más profundo, no como regla general, no como una explicación única, no como una respuesta que aplique a todas las personas. Cada historia es diferente, cada familia tiene su propio lenguaje, cada vínculo deja huellas distintas, cada persona ha construido formas particulares de adaptarse, protegerse y relacionarse con el mundo. La intención de esta serie no es ofrecer respuestas definitivas, es abrir preguntas, porque muchas veces las respuestas más importantes no aparecen primero en las palabras, aparecen en la tensión, en el cansancio, en la culpa, en la sensación de desorden, en la dificultad para sostener el impulso inicial o el deseo de abandonar justo cuando algo empieza a tomar forma. Y esas señales merecen ser escuchadas, no para juzgarlas, sino para comprender qué podrían estar intentando mostrar. A lo largo de las próximas semanas exploraremos algunas de estas posibles influencias con mayor profundidad. La relación con el dinero, el miedo a cobrar, la necesidad de aprobación, la dificultad para sostener límites, el ambiente emocional, la culpa por crecer o la sensación de que avanzar podría significar alejarse de quienes amamos. No para generalizar, sino para abrir nuevas posibilidades de observación, porque a veces el proyecto no está mostrando una falta de capacidad, está señalando una parte de la historia que necesita ser mirada con más profundidad. Y cuando algo empieza a comprenderse, también puede empezar a transformarse. Todo lo compartido aquí busca abrir preguntas, no ofrecer respuestas definitivas. Cuando hablamos de proyectos, también hablamos de empresas, negocios, emprendimientos, procesos creativos o cualquier iniciativa personal que una persona esté intentando construir o sostener, incluidas las relaciones personales o de pareja. Las influencias mencionadas a lo largo de esta serie no deben entenderse como reglas generales ni como explicaciones universales ni como casos verídicos. Cada historia es única. Cada persona ha construido formas particulares de adaptarse, protegerse y relacionarse con el mundo. Por eso, más que buscar una respuesta única, la invitación es a observar qué puede estar influenciando en tu caso particular. Porque a veces cuando un proyecto no fluye, no se trata solo de hacer más. Quizás se trata de comprender qué parte de tu historia necesita ser observada para que el movimiento pueda seguir desde otro lugar. Y cuando hacerlo en solitario resulta difícil, una sesión puede ofrecer un espacio para explorar con más profundidad y sin juicios aquello que hoy no logras identificar del todo. Si sientes la necesidad de comenzar a profundizar y encontrar esas respuestas a tus preguntas más profundas acerca de tu caso particular, como puerta de entrada encontrarás en el website oficial cómo reservar tu sesión online. Este audio, video, tiene una intención reflexiva y educativa. No sustituye terapia, diagnóstico, la atención o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, legal o financiero. Las ideas aquí compartidas no buscan generalizar ni determinar una causa única, sino abrir posibilidades, puertas de observación. Cada historia es particular y merece ser mirada desde su propio contexto. ¿Tienes preguntas? No dudes en ponerte en contacto conmigo. Sígueme en mis redes sociales y mantente al tanto de cada nuevo contenido. My Emotional Alchemy Journey. Calma primero, claridad después.